Muy buenos días a todas y a todos. En el día de hoy, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado y en la Cámara ha convocado esta conferencia de prensa para compartir con el país, con todos los medios, las nuevas iniciativas legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño. Número uno, en el contexto del Día del Planeta, hoy 22 de abril, pero sobre todo también en la historia de compromiso, de lucha legislativa, de lucha social y de lucha en la calle del Partido Independentista Puertorriqueño en defensa de los recursos naturales y del medio ambiente en Puerto Rico. Para el 13 de septiembre del 2021, el gobernador de Puerto Rico, a través del entonces secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, le solicitó al Comité de Expertos del Cambio Climático, que es el comité que se crea a raíz de la Ley 33 del mayo del 19, que es conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación, Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Ese comité se les pidió una serie de recomendaciones para corregir, mitigar, prevenir los efectos del cambio climático en nuestras costas, las cuales debían incluir cualquier proyecto de ley o enmiendas a las leyes existentes que pueda reducir los efectos sobre nuestro litoral. Meses después, el grupo de expertos del Comité del Cambio Climático le sometió al gobernador de Puerto Rico y al país alrededor de 133 medidas, que incluyen medidas que van desde la preparación, protección, adaptación, asuntos de política pública y planificación sobre el asunto del cambio climático y las costas de Puerto Rico. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar, de estudiar estas 103 recomendaciones, y es importante señalar que un grupo de ellas son dirigidas a las agencias de gobierno para que lleven a cabo actos administrativos, cambios en los reglamentos, en las acciones. Otras son medidas que ya están comprendidas en la legislación radicada por el Partido Independentista Puertorriqueño, tanto en Senado como Cámara, que es el proyecto sobre la ley de costas, que los hemos ido radicando cuatrenio tras cuatrenio, iniciando la primera vez con la compañera Maribel Santiago, y la moratoria en la ley de costas. Como parte de las propuestas legislativas, el Partido Independentista Puertorriqueño las estudiamos, hicimos un análisis de ellas y eso nos trajo al día de hoy. En el día de ayer presentamos 11 proyectos de ley y resoluciones, 11 medidas legislativas que incluyen proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones de investigación, que incluyen las peticiones del Comité de Expertos del Cambio Climático ante la ausencia y ante el compromiso y ante la dejadez del gobierno de Puerto Rico de atender estos temas, y también de no reconocer la importancia de la ley de moratoria y de la nueva ley de la propuesta de la ley de costa. Hemos presentado estas medidas legislativas, las cuales ya han sido radicadas tanto en Senado como en Cámara, y les voy a dejar ahora a mi compañera Maribel Santiago para que les explique a ustedes el conjunto de medidas en las que hemos radicado. Muchos saludos a todos y a todas. Como ha dicho Denis, se trata de cerca de una docena de medidas entre proyectos, resoluciones y resoluciones conjuntas. Algunos se refieren a temas muy puntuales. Quisiera subrayar, por ejemplo, nuestra petición de que se designe como Reserva Natural Punta La Bandera. Ahí hay un terreno absolutamente espectacular que ya está bastante avanzada la etapa de permisos para un conjunto de condominios que tendrían hasta 700 apartamentos. Y lo subrayo porque ese proyecto se está mercadeando a través de las redes de manera muy específica para inversionistas de Ley 22. Y creo que es importante subrayar la conexión que existe entre el tema del ataque ambiental y el desplazamiento de las comunidades por los oportunistas extranjeros de Ley 22.
Otros proyectos se refieren a señalamientos que sí están entre las recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores, pero que preceden por mucho a la aprobación de ley que crea el comité. Desde que comenzó a hablarse en Puerto Rico del aumento en el nivel del mar, por ejemplo, como uno de los efectos de la crisis climática, aquí ha habido una enorme preocupación de qué va a pasar con una enorme preocupación en algunos sectores, en otros sectores no les importa nada, pero ¿qué vamos a hacer con las cerca de 700 unidades de infraestructura crítica que pueden verse afectadas por la marejada ciclónica? El ejemplo más dramático quizás es el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Hace años ya que una de las pistas del aeropuerto está pareja con el nivel del mar, lo que quiere decir que en un evento de marejada el agua entra a las pistas e inutiliza esa sección del aeropuerto. Y sin embargo, no existe al día de hoy, y aún después de la experiencia del huracán María, un plan específico para atender qué vamos a hacer con el aeropuerto y con los otros cientos de estructuras. Infraestructura crítica comprende aeropuertos, generadoras de electricidad, hospitales, escuelas que están señaladas para servir de refugio y sin embargo están en una zona de peligro, las vías de rodaje que son el único espacio para que las personas puedan salir de comunidades que serían severamente afectadas. Así que esa es otra de las medidas que tenemos presentadas. Además, y de nuevo en combinación con un tema que también ha estado en las noticias, y es qué hacemos en lugares que ya están severamente afectados por la erosión. El año pasado hubo una gran controversia entre el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y la comunidad de qué hacer en la costa de Rincón, porque la propuesta del Cuerpo de Ingenieros era el llevar rocas a la playa para de alguna manera ponerle un detente a la pérdida de terreno costero. Sin embargo, la recomendación de los expertos es dejar de lado ese tipo de mitigación con infraestructura dura y utilizar en cambio lo que llaman estructuras blandas. Esa es otra de las medidas que hemos estado radicando y que se refiere muy específicamente a una de las recomendaciones del Comité de Expertos. Además de eso, hemos presentado medidas para que se documente el cumplimiento del Departamento de Recursos Naturales con varias disposiciones de leyes específicas, como por ejemplo la Ley de Protección de los Corales. En esa misma línea presentamos una propuesta para que se documente también el efecto que está teniendo sobre los corales, porque es lo que se presenta en el informe, pero es una preocupación en torno a todos los cuerpos de agua en Puerto Rico. El efecto de los químicos utilizados en la agricultura, que a través de las escorrentías, cuando llueve, llegan, en el caso de los lagos, pueden producir la multiplicación de plantas que luego terminan amenazando la capacidad de captación de los embalses. En el caso del mar, amenazan el potencial de vida de los arrecifes, de los corales. Así que le hemos entregado copia de la lista de las medidas. Muchas de ellas realmente son medidas de absoluto sentido común y no deberían representar mayor dificultad para el Estado el ponerlas en marcha. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna iniciativa específica en esa dirección. Y como ha señalado también Denis, queremos reiterar la importancia de que se apruebe un nuevo ordenamiento costero. El proyecto del Senado 43, que es el proyecto de la moratoria en la construcción en la zona marítimo terrestre, ya tiene un informe positivo de la comisión senatorial que preside la senadora Gretchen Howe y de la comisión que en su momento presidió la senadora Ada García Montes, que ahora ha sido desplazada de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales. Es un informe muy completo, un entrillado con enmiendas muy valiosas. Y nos preguntamos si dentro del tema de la crisis climática, que es primera plana en todo el mundo, dentro de la amarga experiencia de las mareas, aún así no es posible conseguir los votos dentro del Partido Popular para adoptar una medida que responde no únicamente a una preocupación sentimental por el ambiente, sino a la urgencia de preservar las zonas costeras, las propiedades, las vidas, la integridad de nuestras comunidades ante la amenaza del cambio climático. Yo quería añadir, yo he tenido la oportunidad en días recientes y todos los medios lo han cubierto, ¿no? El asunto de Bahía Salina.
y se ha enfocado en el rescate, en el trabajo de recuperar esos terrenos como terrenos de dominio público o terrenos públicos, ¿no? Y número 2, la negligencia y la omisión de las diversas agencias de gobierno. Pero una lectura con una invitación que yo le he hecho a todos los miembros de la legislatura, a los informes del biólogo Muñoz, a los informes de la bióloga Pavón, a todos y cada uno de esos documentos que acompañan querellas, que acompañan informes, que acompañan reclamaciones. Hay una discusión constante sobre la zona marítimo terrestre. Hay una discusión constante sobre toda la vegetación que está en la zona marítimo terrestre y en la zona de la playa y en la zona de la costa. Los ejemplos que dan de las destrucciones de los mangles, las construcciones de muelles, la remoción de terrenos, la utilización de remoción de terrenos en mismo medio de la playa, la prohibición en esos informes que se señalan de acceso a las playas de las propias comunidades, las violaciones al conjunto de leyes existentes, todo eso que ya son daños ambientales, que son crímenes ambientales, mirando hacia el futuro, con las medidas, número 1, como ha señalado María de Lourdes, que en este caso es la que tenemos que impulsar, aunque está radicada en la Cámara, está mucho más adelantada en el Senado, la moratoria y obviamente la ley de costas. Eso surgió ayer en la discusión de las vistas en la Cámara, todo lo que es la definición de la zona marítimo terrestre, y es parte de esa responsabilidad que tiene el gobierno, porque además, a raíz de estas vistas públicas, han sido muchas las que nosotros conocemos por nuestro trabajo con las comunidades, la Secretaría de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, pero los constantes señalamientos de situaciones como la de Bahía Salinas, de Bahía Jobos en Salinas, y lo que está tratando o se quieren hacer en Guánica, tanto en los terrenos privados como en las 15 cuerdas, son ejemplos de la necesidad, primero, de con la legislación actual cumplir con sus funciones, pero sobre todo la insistencia del Partido Independentista Puertorriqueño de una moratoria en las construcciones en las costas y que el país se merece también una nueva ley de costas. Muchas gracias. Yo quisiera añadir un comentario final. En la sesión pasada del Senado recordarán que logramos derrotar a viva voz la propuesta de convertir a Roosevelt Roads en un municipio charter, en un espacio totalmente privatizado. Entre las muchas barbaridades que contenía esa medida, resaltaba la propuesta de que a Roosevelt Roads se le eximiera del cumplimiento con la reglamentación ambiental sobre zona marítimo terrestre. Así que la ley del más fuerte allí, el que más dinero tenga, más cerca del agua podría construir. Y quiero subrayar que ese peligro todavía está latente. Días antes de que la medida se trajera a consideración del Senado, el gobernador había hecho un anuncio de una reunión con inversionistas interesados en Roosevelt Roads, así que yo no creo que este es un tema que vaya a estar silente por mucho tiempo. Y la idea bárbara, primitiva, retrógrada, abusiva de que exista parte de nuestra jurisdicción a la que no le aplique reglamentación ambiental. Estamos hablando de palabras mayores, que haya un espacio que tú le entregues a la gente y le digas, y aquí esto es lo que a ti te parezca, construye lo que quieras, donde quieras, en las condiciones que quieras. Cuando eso lo atamos a los anuncios de Corcoran diciendo, te vendo esta parcela, que por cierto, de momento es de conservación, pero yo me voy a encargar de que eso cambie, nos han dicho que eso va a cambiar, yo creo que es importante el alerta que hay sobre la disposición del gobierno de convertirse en la amenaza número 1 a los recursos ambientales y de poner todo el patrimonio nacional en subasta.